Mexicana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Amén, amén, amén. Vamos a recibir la palabra del Señor. ¿Los jóvenes se quedan o se van? ¿Tienen? No, hoy no. No, es que no escucho y no veo. Sí va a haber. Ok, los jóvenes hasta 17 años, 13 a 17, también tienen enseñanza bíblica. Así es de que se llevan su silla y cuando regresen la traen, por favor. Muy bien. Ahora sí, los que están de este lado, ya hay lugares aquí al centro para que con toda confianza se pueda mover. Y vamos a orar. Y los que se quieran mover, mientras tenemos los ojos cerrados, usted puede moverse para que no sienta que lo ven. Lo importante es estar juntos. Y qué bueno que venimos a la casa del Señor para recibir alimento que viene de lo alto. Ore por mí, pídale al Señor que no esté tan nervioso y que el Señor me dé libertad para expresar su palabra. Padre, te damos gracias porque siempre sabemos que todas las cosas buenas que tenemos son regalo que tú nos mandas. Y hoy, Señor, al prepararnos para escuchar tu palabra, queremos pedirte, Señor, que el aceite de la unción cubra nuestras vidas y que tu siervo exprese tu mensaje con toda libertad, unción, gracia y sabiduría para que toda la iglesia seamos bendecidos, tanto los presentes como los que están en línea. Dios, en el nombre de Cristo Jesús estamos en tus manos, confiando en ti, dependiendo de ti en todo y dándote gracias, Señor, por tu ayuda constante en nuestras vidas. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén, amén. La palabra se titula Somos el futuro. Somos el futuro que Dios quiere que seamos en este presente personas que se preparan para un futuro mejor. Por el pasado, ya lo pasado, ¿verdad? No me interesa. Lo dice San José José. Entonces, por el pasado ya no se puede hacer nada. Lo que está atrás de nuestras vidas en el tiempo pasado ya no tiene caso a veces estarlo recordando o trayéndolo tanto a memoria. No se borra, está en la memoria, sí, pero ese pasado ya no nos debe de afectar. Lo que Dios quiere es que entendamos que tenemos un presente, una oportunidad especial para mejorar también nuestro futuro, pero vivir el presente. Esto es bien importante. Dios nos da nuevas y diferentes oportunidades para seguir siendo bendecidos. Son cada reunión que tenemos en la iglesia o en los grupos en casa, Dios está trayendo nuevas oportunidades para ser bendecidos. Y eso es lo que debemos de entender. Voy a la iglesia, voy a escuchar la palabra, voy a mi grupo en casa, porque sé que Dios me va a dar algo especial y me va a bendecir. Si vamos con esa hambre, con ese anhelo, con ese deseo de recibir de parte de Dios lo que Él tiene preparado, seguramente no vamos a salir decepcionados. No importa el vaso o la vasija que Dios quiera usar para enseñarnos. Cuando vamos dispuestos a recibir, Dios siempre nos va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Porque vamos a buscar de Dios. Mire lo que pasó en el caso de Nehemías, que a lo mejor ya muchos saben la historia. Nehemías estaba trabajando con el rey Artajerjes en Babilonia y él era el copero del rey, pero estaba dándose cuenta que en Jerusalén estaba destruida la ciudad, los muros tumbados, en una pobreza y una situación de absoluta desintegración, destrucción de la ciudad de Jerusalén. Y él, que era judío, le pide al rey Artajerjes que si le permite ir a Jerusalén a restaurar los muros, a reconstruir la ciudad. Y la gracia de Dios está sobre Nehemías y el rey le concede todo lo que él le pidió. Tanto elementos, material, dinero, cartas de recomendación, todo lo que necesitara, madera, todo lo que necesitara para ir y reconstruir la ciudad de Jerusalén. Entonces Nehemías va
con un pueblo que levanta, que prepara, que capacita y empieza a reconstruir. Y una vez que la ciudad de Jerusalén está reconstruida, una vez que ya ellos terminan ese trabajo, hay un mensaje importante que dice: el pueblo de Israel lo declara ante Dios y enfrente de Nehemías. Fíjate lo que dice ahí en Nehemías 10:35 en adelante. Dice el pueblo hablando, dice: nos comprometemos a llevar cada año al templo del Señor la primera parte de toda cosecha, o sea producto de la tierra o de nuestros árboles frutales. Aceptamos entregar a Dios nuestros primeros hijos varones y las primeras crías de todo nuestro ganado y de nuestros rebaños, como lo establece la ley. Los presentaremos a los sacerdotes que ejercen el ministerio en el templo de nuestro Dios. Almacenaremos los productos agrícolas en los depósitos del templo de nuestro Dios. Llevaremos lo mejor de nuestra harina y otras ofrendas de grano, lo mejor de nuestra fruta, lo mejor de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite de oliva. Además, prometemos llevar a los levitas una décima parte de todo lo que nuestra tierra produzca, porque son levitas quienes recogen los diezmos en todas nuestras poblaciones rurales. Entonces, Dios fue llamado para restaurar los muros de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, y hacer que el pueblo de Israel fuera una vez más productivo y ya no estuviera en la miseria. Entonces Nehemías cumple el cometido de ayudar al pueblo de Israel y quitar esa pobreza extrema que tenía el pueblo de Dios en Babilonia. Entonces es un restaurador. Nehemías es un tipo de restaurador. Es lo que el Espíritu de Cristo está haciendo en nuestras vidas, restaurándonos, bendiciéndonos. Y una vez que empezamos a ver que Él cumple sus promesas y nos bendice y nos ayuda a salir adelante en toda situación, wow, gracias Señor, estoy agradecido y te prometo. ¿A cuántos nos ha pasado eso que prometemos? A muchos, ¿verdad? Prometemos. Y entonces ellos, movidos por agradecimiento a Dios, prometen darle el primer lugar a Dios, las primicias de todo su ganado, de todo su trigo, de toda su producción. Ellos estaban en una disposición de rendirle honor y ofrendas a Dios en primer lugar. Pero sucede que Nehemías se tiene que regresar a Babilonia con el rey Artajerjes a seguir trabajando con él, y después de unos meses encuentra una situación tremenda en el pueblo de Israel ahí que había regresado y que ya habían reconstruido. Después de unos meses, mire lo que sucede con el pueblo de Israel. Nehemías 13:7 dice: cuando regresé a Jerusalén, me enteré del acto perverso de Eliasib de proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Tobías era un enemigo del pueblo de Israel que había planeado cómo destruir el plan y hacer que se cayera el proyecto de Nehemías para reconstruir Jerusalén. Y era un enemigo acérrimo. Y ahora cuando Nehemías regresa a Jerusalén, encuentra que le dan una habitación en el templo, en los atrios del templo de Dios, a este enemigo del pueblo. Y luego dice el verso 8: me disgusté mucho y saqué del cuarto todas las pertenencias de Tobías. Luego exigí que purificaran las habitaciones y volví a colocar los utensilios para el templo de Dios, las ofrendas de grano y el incienso. También descubrí que no se les había entregado a los levitas las porciones de comida que les correspondían, de manera que todos ellos y los cantores que debían dirigir los servicios de adoración habían regresado a trabajar en los campos. Inmediatamente
enfrenté a los dirigentes y les pregunté: ¿por qué ha sido descuidado el templo de Dios? Les pregunté: ¿por qué ha sido descuidado el templo de Dios? Luego pedí a todos los levitas que regresaran y los reintegré para que cumplieran con sus obligaciones. Los exhorta, los anima y los hace regresar al proyecto que Dios les había dado de obligaciones a servir al Señor. Y luego dice el verso 12: entonces, una vez más, todo el pueblo de Judá empezó a llevar sus diezmos de grano, de vino nuevo y de aceite de oliva a los depósitos del templo. Entonces aquí vemos algo que es algo tremendo, que es algo dañino, que es peligroso: regresar a las formas antiguas. El pueblo de Israel ya había sido restaurado en Jerusalén, ya habían tenido y estaban disfrutando de las promesas y las bendiciones de Dios, pero su tendencia carnal era regresar a hacer las cosas en contra de Dios, era regresar a ofender a Dios, era regresar a su vida equivocada, lejos de Dios. Y entonces ellos cometen una serie de agravios en contra de Dios, y Nehemías regresa y enojado pero firme les exhorta y les corrige y les dice: tienen que arrepentirse de lo que están haciendo y regresar a los tiempos correctos, a la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces a veces nos sucede, verdad, que hemos hecho promesas, le decimos al Señor: ahora sí va la buena, pero le volvemos a fallar a Dios? Y necesitamos del restaurador, del Espíritu Santo, que nos hable y nos diga: hey, te estás equivocando, estás caminando por un lugar o un sendero equivocado, necesitas regresar. Y el Espíritu Santo, mis hermanos, el Espíritu de Cristo, no se va a cansar en ayudarnos para regresarnos al camino correcto. Denle un aplauso al Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Él nos va a estar hablando, nos va a estar ministrando para que no regresemos al pasado equivocado. ¿Qué pasa cuando se regresa al pasado equivocado? Lo dijo Salomón. Proverbios 26:11 dice: así como el perro vuelve a su vómito, el necio repite su necedad. Está hablando de alguien que es necio y que se aferra en regresar a la forma de vivir antigua. Y entonces ahí lo que hizo Salomón dejó la enseñanza que es muy dañino regresar al pasado tóxico del que veníamos, que salimos y que ahora hemos sido restaurados. Entonces nos recuerda, aquí Nehemías le recuerda lo que peligroso que es regresar a la forma de ser antiguas, y se dedica a reconstruir no solamente la construcción de los muros, sino también el tejido social, toda la relación social que tenían entre ellos, y empieza a restaurar física, mental y espiritualmente al pueblo de Israel. Dios lo que hace es restaurar el reconocimiento de adorar a Dios, de ser agradecidos con Dios. Entonces, Nehemías, al regresar de Babilonia, encontró que el pueblo regresó a su tóxica manera de vivir. Y sucedieron específicamente algunos detalles. Una, se contaminaron con las mujeres extranjeras. Se les había dicho, y la orden al pueblo judío es que no se podían casar con extranjeras, y lo empezaron a hacer. También, segundo, no respetaban el día sábado para honrar y servir al Señor. Esto es algo que Dios había dejado establecido en la ley en el Antiguo Testamento, y tampoco lo estaban respetando. Ahora, en este tiempo nuevo, nosotros entramos al día de reposo todos los días. Dígale a su hermano que está a su lado: todos los días. Entramos al séptimo día, que es el día del reposo. Habla de entrar a la presencia del Señor todos los días, no tenemos que esperar hasta el sábado. Tercer punto, dejaron de diezmar y ofrendar a los levitas y tuvieron que regresar a trabajar en los campos. Esto fue algo erróneo, porque entonces dejaron de sostener y apoyar el templo del Señor, y dejaron de sostener a los levitas. Ellos tuvieron que irse a los campos a trabajar. Cuarto punto, abandonaron sus prioridades, dejando el buscar a Dios en primer lugar. Ya no estaban buscando a Dios,
no lo hacían de todo corazón, no estaban entendiendo que habían abandonado el llamado de Dios para sus vidas. Regresaron entonces a la pobreza natural y espiritual en sus vidas. Esto es algo muy triste, pero obviamente que la palabra nos dice claramente que el que pone su mano en el arado, en la palabra de Dios, y voltea hacia atrás, no es apto para el reino, no es apto para disfrutar las promesas de Dios. Hemos sido llamados para caminar en el reino de Dios, en su palabra, en su perfecta voluntad. Pero aquí lo importante es que Nehemías se propone ayudar al pueblo para que vuelvan al camino de Dios y se arrepientan. Y es algo que hoy el Espíritu Santo, como les decía, es algo que Él sigue haciendo, ayudándonos a salir de una manera carnal de vivir, donde vivíamos lejos de Dios, y el Espíritu de Cristo nos insiste y nos ayuda para regresar y ser restaurados, para regresar al primer amor. El Espíritu de Cristo nunca se cansa de estar ayudándonos para corregir nuestras vidas y que estemos cerca de Dios. Nunca se cansa el Señor. Dios, dice su palabra, hace salir su sol sobre buenos y malos. Esto habla de la misericordia, el amor y el perdón de Dios. Cada vez que vemos entonces un nuevo día, vemos la oportunidad que Dios nos da para regresar a sus caminos. Él es siempre constante con su amor hacia nosotros y nos exhorta con paciencia a regresar al camino correcto, con mucha paciencia, con mucho amor, con mucha bondad y con mucha ternura. Podemos empezar en el camino de Dios, pero en el camino tropezamos, equivocamos y Dios nos levanta. Seguimos caminando, tropezamos, caemos y Dios nos levanta. Y Él no se cansa de levantarnos. Dice la palabra, caerá el justo 7 veces, pero 7 veces se levantará. ¿Por qué? ¿Por qué nos podemos levantar? Porque levantamos nuestros ojos al cielo y decimos, Señor, perdóname, ayúdame, levántame, y Él nos vuelve a levantar y nos lleva siempre a un mejor nivel, con experiencia de errores a ser mejores. Fíjense lo que dice en Apocalipsis 2:4, el Señor Jesucristo está hablando a la iglesia de Éfeso y le dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Dios nos da oportunidades de servir, oportunidades de caminar en el reino de Dios, caminar en su palabra, pero si persistimos en el error y no nos arrepentimos, vamos a ser quitados de la luz. Dice, quitaré tu candelero. Habla de la luz del Espíritu Santo que nos va a querer guiar. Necesitamos siempre arrepentirnos y regresar a ese primer amor. El primer amor que es un enamoramiento, estar apasionados por buscar y por servir al Señor. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu de Cristo entra a nuestras vidas. Y poco a poco el Espíritu Santo nos va a ir transformando. Dígale a su hermano que está a su lado, poco a poco. Es poco a poco. No es de un día para otro, es poco a poco. Dios va a estar moldeando nuestras vidas. El Espíritu Santo se encarga de supervisar el avance que vamos teniendo en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con nuestros semejantes. El Espíritu Santo está viendo en qué áreas y luego nos va a dar una palabra, nos va a dar una exhortación, nos va a hablar de una o de otra manera para corregir cómo estamos viviendo, porque nos va a supervisar. Dígale a su hermano que está a su lado, necesitamos la supervisión de Dios. Necesitamos la supervisión de Dios. La supervisión es necesaria, mis hermanos y hermanas, si queremos avanzar. Aprendemos a rendir cuentas, reportes de nuestra vida y estaremos más protegidos y así evitar errores y fracasos si nos dejamos supervisar. Son 3 pasos sencillos para el éxito en la vida cristiana y fue lo que hizo Nehemías. Acordamos, confiamos y supervisamos. 3 pasos. ¿Estamos de acuerdo en lo que dice Dios? Ok. Segundo paso, confío en lo que dice Dios. Y tercero,
caminamos supervisando o siendo supervisados. ¿Para qué? Para que la obra de Dios continúe. Fue lo que hizo Nehemías. Nehemías vio la situación del error del pueblo de Israel y entonces los llamó al acuerdo una vez más. Los confirmó para que tuvieran fe en Dios y entonces fue una obra de supervisión sobre el pueblo de Israel. Y esto es lo que hizo Nehemías y es lo que el Espíritu Santo está haciendo y hace con nosotros para que salgamos adelante. Cuando Nehemías supervisa lo que pasa con el pueblo, se encuentra que Tobías, el enemigo de Israel, está viviendo en el templo en lugar de las ofrendas. Por lo tanto, si no supervisamos, el enemigo se puede infiltrar y destruir la obra de Dios en nuestras vidas. Necesitamos supervisar y ser supervisados para no darle lugar al diablo. Por eso venimos a la iglesia. El Espíritu Santo nos va a estar hablando, nos va a estar mostrando aquellas áreas donde necesitamos corregir y nos va a ayudar a corregir, porque Él va a ayudarnos para que el enemigo, el Tobías, el enemigo de Dios, no se meta en nuestras vidas, se infiltre y nos desvíe del camino. Es necesario sacar a los Tobías, a las malas influencias de nuestras vidas. Este tiempo, mis hermanos, estamos iniciando un tiempo nuevo de avance y conquista que necesitamos hacer para la obra que Dios nos ha encargado. Para esto se necesitan muchos Nehemías, hombres y mujeres que conocemos la palabra y que estamos listos para ayudar a otros y que sean bendecidos en el camino de Dios. Lo que necesitamos solamente es dejar que sea Dios nuestro líder, el Señor Jesucristo, el líder de líderes, siguiéndolo nosotros, y nos va a ayudar a tener autoridad porque estamos bajo autoridad. Muy importante, tenemos autoridad en el nombre de Jesús si estamos bajo autoridad. Mire lo que dice Mateo capítulo 8, verso 5 en adelante. Cuando entró Jesús a Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con mis soldados a mis órdenes. Y digo a este: ve, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Una fe que se basa en la obediencia a Cristo, mis hermanos, es la que nos va a llevar a tener autoridad. Tendremos autoridad si estamos bajo autoridad, si nos dejamos supervisar por el Espíritu de Cristo, por la palabra de Dios y por supuesto por los pastores que nos cuiden, que nos enseñen la palabra de Dios. Hoy Dios quiere restaurar nuestra vida. Hoy el Señor quiere restaurar aquellas áreas donde podemos andar fallando. Y número 1, restaurar nuestra vida sexual. El sexo establecido por Dios es entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio, y lo demás es pecado. Porque claramente el Señor Jesucristo lo dijo: si alguien mirara a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Entonces el Señor, el Espíritu de Cristo, nos va a llevar a un nivel más alto de santidad, de integridad. Entonces, primer punto que tenemos que cuidar es nuestra vida sexual. ¿Cómo estamos disfrutando, aprovechando esa vida sexual dentro del matrimonio? Lo que es fuera del matrimonio es pecado. Segundo punto que tenemos que considerar en restauración es nuestras prioridades. ¿Qué es lo más importante que tenemos en nuestras vidas? Y nuestras prioridades deben estar perfectamente ubicadas. Primeramente, Dios. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces, primer lugar en nuestras vidas debe ser Dios.
Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos sea bajo la autoridad y la guianza de nuestro Padre Celestial. Primeramente Dios. Segundo nivel de prioridades es nuestra familia. Esto es, si yo amo a Dios, podré amar a mi prójimo, a mi próximo, a la que está cercana, al que está cercano, como a mí mismo. Esto habla entonces de la segunda prioridad. Amo a Dios, amo a los que están cercanos a mí. La familia. Tercer punto de prioridades es el trabajo. El que no trabaja, dice la palabra, que no coma. Quiere decir que el trabajo es muy importante para proveer para las necesidades de la casa. Pero también un trabajo no solamente natural, sino también espiritual. Ministrar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a la familia, ministrarles la palabra para que ese tercer nivel no se pierda. El trabajo es servir a Dios y por supuesto nuestro trabajo natural que Dios nos haya dado. Y en cuarto nivel de prioridades tenemos el ministerio. Cuando Dios ya nos llama de tiempo completo, nos dedicamos al 100% a servir al Señor. Pero cuando no, tenemos un tiempo parcial, trabajamos, tenemos una actividad, pero parcialmente también servimos al Señor conforme a los tiempos y a las oportunidades que Dios nos da para servir en algún ministerio. Entonces, que quede claro, es Dios primero, segundo lugar la familia, tercero el trabajo y cuarto el ministerio. Tristemente hay ministerios que han dejado a la familia, han dejado el trabajo y que porque quieren servir a Dios dejan de ser proveedores para su familia. Ese es un gran error. Es Dios primero, segundo la familia, tercero el trabajo, proveer para la casa y cuarto servir al Señor en un ministerio. Tercer punto que necesitamos restaurar es nuestro propósito. Principalmente es conocer el propósito para el cual Dios me ha llamado. Primer propósito, adorar a Dios, servir al Señor en todo lo que hago, dedicarlo a Dios, mi trabajo, mis actividades cotidianas, y de esa manera adoro al Señor. Por supuesto, cuando venimos a la iglesia, estamos en un grupo de casa, cantamos y alabamos y adoramos al Señor. Nuestro propósito principal es reconocer la grandeza de nuestro Dios y adorarle. Juntamente con conocer al Señor es colaborar para que otros también conozcan a Jesús. Y por eso damos primicias, ofrendas especiales, porque queremos que la obra de Dios no se detenga, sino que se siga extendiendo el mensaje del Evangelio. Entonces, hermanos, somos parte integral del cuerpo de Cristo, que unidos llevaremos el mensaje de salvación. Y Jesús claramente oró para que ese ministerio de llevar el mensaje a otras personas, recibiendo nosotros la salvación, pero compartiendo a otros, sea efectivo, sea eficaz. Miren lo que dice Juan 17:20 en adelante. Dice, está orando Jesús por la iglesia, por su pueblo, y dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso somos nosotros. Dios estaba orando por nosotros, que recibiríamos la palabra de los apóstoles y que se correría por todo el mundo. Y dice: te pido por aquellos que reciban el evangelio en todo el mundo. Verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Está diciendo, ayúdalos a estar en perfecta unidad para que los que no te conocen, te conozcan, para que el mundo crea. Y continúa diciendo, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Está hablando de la unción del Espíritu Santo que nos permite tener el mismo pensar, el mismo sentir, el mismo caminar. Que sean uno, dice el Señor Jesús, como nosotros, le dice al Padre. Verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para el que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces está diciendo, para que sean perfectos en unidad y para que el mundo conozca
el mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación. Nosotros, mis hermanos, somos llamados como un monitor de expresar lo que Dios quiere hacer a la gente que nos rodea. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase ya. Cuando nosotros entendemos que Dios nos está dando de su palabra, que nos está dando de su bendición, que nos está dando su consejo, eso que nos está dando no lo podemos guardar y quedárnoslo para nosotros mismos. Dios nos ha llamado para ser conductos de bendición a otros. Y cuando nosotros damos, cuando nosotros bendecimos, cuando nosotros ayudamos a otras personas, lo que estamos haciendo es que el Espíritu de Cristo, que es como un río, llene nuestro corazón de su presencia y nos permita dar. Y mientras más damos, mientras más apoyamos, mientras más bendecimos, más vamos a recibir. Una cisterna no se puede quedar con el agua estancada. Una cisterna necesita que el agua esté fluyendo para que se vuelva a llenar y tenga agua limpia. Y nosotros somos como esas cisternas que se llenan del Espíritu Santo, y como decía el salmista David, mi copa está rebosando. Cuando estamos rebosando de lo que dice Dios, cuando estamos rebosando del entendimiento de su palabra, estamos rebosando de su presencia, de su gozo, de su alegría, de su prosperidad, estamos rebosando y tenemos la necesidad de compartir, de dar a otros lo que de gracia hemos recibido. Mi copa está rebosando, dice el rey David, y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Vamos caminando y la bendición nos va alcanzando. Vamos hacia adelante y la bendición nos anda persiguiendo. ¿Por qué? Porque nos hemos llenado del Espíritu Santo, porque nos hemos llenado de su palabra, nos hemos llenado de su presencia, y su consejo está en nuestra mente y en nuestros corazones. De acá de la mente lo procesamos y dejamos que esté sembrado en nuestros corazones. Estamos entrando efectivamente, mis hermanos, en un tiempo nuevo, donde la iglesia vamos a avanzar. Por eso todos estos proyectos de los viernes y las actividades que tenemos son para que la iglesia de Acapulco, comunidad de Acapulco, avancemos. No nos quedemos como estemos, sino que hay tanta necesidad allá afuera que nosotros seamos un conducto de bendición para que el evangelio del reino se extienda a más personas. Dios no te llamó, mi hermano, mi hermana, para estar como el llanero solitario. Nos ha llamado para ser equipo, para ser equipos, unos con otros, apoyándonos unos a otros y, por supuesto, proveyendo para llevar el mensaje de Jesucristo a más personas. Cierra tus ojos un momentito más. Cierra tus ojos. Habla con Dios. Y deja que el Espíritu Santo te confirme. Tú tienes un llamado eterno. Tú tienes un llamado para sembrar. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Pero el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará también. Padre, te damos gracias porque sabemos, Señor, que estamos entrando en un tiempo nuevo, donde tú quieres renovar e impulsar a tu iglesia para que salgamos adelante, para que no nos detengamos, Señor, sino para que hagamos la obra que tú quieres que hagamos, Señor. En el nombre de Jesús, haz tú la obra, Padre. Bendice a tu iglesia, cubre a tu iglesia con tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, a vivir como tú quieres que vivamos. En el nombre de Cristo Jesús, haz tú la obra, Dios, haz tú la obra, Señor. Cúbrenos, cúbrenos con tu presencia. Ayúdanos, esfuérzanos y muéstranos, Señor, que podemos avanzar y caminar en tu perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Denle el aplauso al Señor, hermanos. El Padre